Buenos días, queridos alumnos. Voy a apagar un poquitito la música para empezar la clase de hoy, siendo las 9:33. Vamos a iniciar nuestra tercera clase de cátedra de imagenología diagnóstica. Espero que estén todos muy bien, sanos y salvos en sus casas. Esta clase, a diferencia del año anterior, es una clase que se unió. O sea, las clases 4 y 5 acá son una sola ahora. Esto debido a que por temas de tiempo tuvimos que, bueno, y principalmente el doctor profesor Bravo, quien es el encargado del ramo, que hizo un gran trabajo en acortar ciertas clases porque por temas de tiempo este año, feriados, etcétera, eh, se nos hizo muy difícil los tiempos. Por lo tanto, esta es una clase que está unida y nuestro agradecimiento absoluto a la doctora profesora coordinadora Carolina Valtera, que hizo esta clase ella en 2018. La doctora, ese año éramos tres, cada uno, el doctor Altera, el doctor Bravo y yo, cada uno tenía una cátedra, pero a partir del año pasado la doctora Altera, por cargos administrativos que tuvo que tomar en la universidad, dejó el tema de las cátedras y me dieron una de sus cátedras en el fondo a mí. Por eso yo hago dos y el doctor Bravo hace una de ellas. Bien, voy a empezar al tiro porque esta es una clase que es relativamente larga, porque son dos en una, pero no es tan extensa tampoco, tremendamente así extensa y terrible para nada, ¿ya? Esta es una clase que tiene mucha teoría, muy interesante, muy importante, porque habla de una cosa que es fundamental para nosotros, que es las características que vamos a ver ahora en esta primera parte, ¿no es cierto?, que es identificar y nombrar los componentes de un equipo radiográfico, tratar la secuencia para generación de los rayos X, identificar las propiedades de ellos, identificar las diferencias entre revelado y adquisición, que esto es el revelado que es común y corriente, digamos, de película convencional versus película digital. Bien. Entonces, en primer lugar tenemos esto, que es el equipo radiográfico convencional clásico. Les recuerdo que yo en estos momentos estoy proyectando mi segunda pantalla para que ustedes puedan ver, ¿no es cierto?, lo que yo proyecto como para poder ver ustedes, porque esta clase también tiene animaciones. Las clases que tienen muchas animaciones prefiero proyectarlas. El tema de, obviamente, hacer de las proyecciones es que a veces se me pierde el audio, así que yo voy a estar bien atento para que si es que se desaparece el audio poder conectarme de nuevo, porque requiere un poquito más de recursos, ¿ya? De internet este tipo de proyección. Bien, como les decía, este es el equipo, y en el equipo vamos a encontrar, bueno, la silla donde se posiciona, ¿no es cierto? Una silla, ¿no es cierto?, adaptada hasta la pared, muy cómoda, ¿no es cierto?, donde el paciente se sienta, queda bien adaptado. Aparte de eso está el equipo propiamente tal, el cual tiene el soporte, ¿no es cierto?, que es la caja, la base, ¿no es cierto?, y en ella luego tenemos lo que es el brazo, ¿no es cierto?, que es este brazo que es el que sostiene, es el brazo que sostiene, ¿no es cierto?, toda la estructura del equipo, ¿no es cierto?, que lleva toda la cablería eléctrica que parte desde acá donde se enchufa por dentro, ¿no es cierto?, que le da la electricidad para el funcionamiento del equipo. Y finalmente esto que está acá, que es el cabezal. El cabezal es muy importante porque dentro de él están todas las piezas más importantes para la generación de rayos X que vamos a ir viendo a continuación. Entonces, tenemos nuestro cabezal, que es todo esto que está acá, ¿bien? Y acá adelante un cilindro localizador, el cual es de normalmente plástico o acrílico, ¿ya? Y sirve para ubicarnos para hacer la toma radiográfica, lo que uno tiene que teorizar, o sea, en el concepto, digamos, que yo ya lo había explicado en la primera clase, es que el cilindro debe quedar alrededor de la película, en el fondo. A pesar de que nosotros la película está dentro de la boca del paciente y no la vemos bien, debemos imaginar que la película está del cilindro, eso es importante, ¿ya? Y nos ayuda a ubicarnos porque acá además el cabezal tiene angulaciones, unas rayitas, entonces esas rayitas nos indican la angulación que nosotros debemos tomar para la toma, si es superior o inferior, si es molar, incisivo, etcétera, lo que explicamos en clases anteriores. Bien. Esto es importante. Donde está la flechita acá, que es donde sale el cilindro, donde termina el cabezal, en la parte donde, digamos, está la salida, van a encontrarse dos elementos por dentro. Esto es por dentro, no está por fuera, no se ven. Que son dos elementos que van a estar a la salida de los rayos X. Ya les vamos a ir explicando de afuera hacia adentro cómo se van generando esto. Pero a la salida tenemos dos elementos. Los primeros que están acá, digamos, aquí, digamos por aquí por dentro, y puede ser más de uno, pueden ser dos o tres, dependiendo del equipo, van a estar aquí eh, ¿cómo se llama? Estos filtros que están acá, ¿no es cierto? Estos filtros, si ustedes se fijan, son ciegos.
y son de un material llamado aluminio. ¿Ya? El aluminio tiene el número atómico 13. El número atómico acá es importante. Mientras mayor es el número atómico de un elemento, este es más denso. O sea, tiene mayor cantidad de átomos por espacio. ¿Ya? Por lo tanto, mientras más denso es, más átomos hay, es una mejor barrera para que los rayos X no atraviesen. Los rayos X son especialistas en atravesar estructuras. Mientras menos número atómico tiene esa estructura, por ejemplo, la madera, el barro, por ejemplo, cualquier cosa que sea poco densa, el rayo X lo va a atravesar con mucha facilidad. En cambio, mientras menos espacio hay entre los átomos y es más denso porque tiene un número atómico más alto, menos posibilidad hay que los rayos atraviesen y al final terminan chocando con los átomos de ese elemento y no lo atraviesan. Eso es la lógica del peso del número atómico. Entonces, el número atómico del aluminio no es tan alto, tiene un número atómico 13, por lo tanto va a permitir que pasen rayos. ¿Cuál es la característica que tiene eso? ¿Y por qué es ciego? Porque solo van a atravesar los rayos que tienen alta energía, que son los que nosotros necesitamos para generar la imagen radiográfica. Los de baja energía no nos sirven porque son los que, si llegan a atravesar, van a llegar al paciente, van a ser absorbidos por el paciente, por su piel, sus músculos, lo que sea, pero no van a formar imagen radiográfica y van a ser absorbidos por el paciente y es radiación gratuita para él. Lo que nosotros necesitamos es que la mayor cantidad de rayos que puedan atravesar formen imagen, los que tienen mayor energía. Por lo tanto, el filtro filtra, como dice su nombre, los rayos de menor energía. Por eso es ciego, porque los rayos aquí atraviesan. Los que pueden con alta energía atraviesan y los que no pueden se quedan acá. Y inmediatamente después de aquí la salida un poquitito más adelante, digamos por acá, entre comillas, vamos a encontrar esto que está aquí. Esto es un colimador y fíjense que el colimador tiene una salida, la cual puede ser así redondeada o puede ser también un poco más cuadrada o incluso rectangular. ¿Ya? Se teoriza que es mejor que sean rectangulares porque generan un haz de rayos más circunscrito para el objetivo que tiene esto, que es circunscribir, o sea, darle una forma al haz de rayo chiquitita para que éste pueda impactar exactamente en la zona que nos interesa y no se abra más. Recuerden que, como les expliqué en la primera clase, los rayos X son divergentes, siempre se van abriendo, es como un cono que siempre se abre. Entonces, mientras más se abre, más tejido impacta, más afecta a los tejidos blandos, más radiación absorbe el paciente. Entonces yo creo que ese rayo sea lo más pequeño posible, lo menos abierto posible, esa pirámide, para que cuando el paciente lo reciba, que tiene esta forma, digamos, como de pirámide, ¿no es cierto?, el haz de rayos, sea lo más circunscrito a la zona que yo quiero. Y para eso esto lo que hace es circunscribir. El haz de rayos, desde que nace en el tubo de rayos, que ya lo voy a explicar, atraviesa el filtro una vez que los rayos de alta energía lo logran atravesar y al atravesarlo sigue abriéndose. Y aquí los rayos abiertos impactan alrededor del colimador y quedan ahí. No lo pueden atravesar porque esto es de plomo, número atómico 82. El plomo no permite el paso de los rayos, entonces los rayos quedan acá. Solo los más rectilíneos van a atravesar este espacio y hace que el haz de rayos que sale desde el cilindro, desde aquí, sea el más pequeño, más circunscrito posible para que desde aquí se empiece a abrir lentamente de nuevo, pero siendo más acotado en su amplitud y llegue exactamente a la zona de los dientes que quiero tomar y que no se abre y llegue a la cara del paciente. ¿Bien? Esa es la lógica. Entonces, dicho lo anterior, ahora saltamos desde aquí hacia adentro. Ahora nos vamos a ir hacia el interior del equipo, al corazón, por así decirlo. Y en el corazón vamos a encontrar lo siguiente. Esto es llamado tubo de rayos. Se encuentra en el interior del cabezal. Esto que está aquí alrededor es el cabezal. El cabezal es de metal, ¿no es cierto?, como ustedes ven, y por dentro está protegido con plomo, ¿no es cierto? Aquí está pared interna con plomo para que los rayos X no salgan de él, y flota, y todo alrededor flota y está embebido en aceite. ¿Por qué? Porque el aceite es un elemento que disipa, que es sumamente importante. Entonces tenemos aceite que disipa el calor. ¿Por qué? Porque adentro de esto, en el núcleo, tenemos esto que se llama tubo de rayos. El tubo de rayos es de vidrio, todo esto que está aquí. Es un tubo de vidrio que tiene un cátodo en un extremo, un circuito eléctrico en el fondo, y tiene un ánodo al otro lado. El cátodo, ambos no tienen cargas efectivas mientras la corriente no atraviesa a través de ellos, no esté activa. Sin corriente no tienen carga. Cuando se activa la corriente, se activa lo que se llama la polaridad. O sea, el cátodo adquiere su carga negativa y el ánodo adquiere su carga positiva. Eso es importante para la generación de los rayos X. Entonces, les recuerdo, tenemos acá
cilindro de salida, ¿no es cierto? Por acá, aquí, como dice el está más o menos los filtros de aluminio, y aquí vamos a encontrar más o menos, que aquí no está marcado en el diagrama, el colimador, que está justo a la salida, porque los rayos X salen por acá. Y al salir, primero son filtrados, después pasan por el colimador, que es esto que está aquí, que los circunscribe, y después salen por el cilindro hacia acá a hacer la toma radiográfica. Un tubo de rayos clásico es esto que ustedes ven acá. Así, me gusta más que este, me gusta mucho más este, porque en el fondo nosotros vemos acá que tiene distintos elementos que lo forman, ¿ya? Ambos están conectados, el ánodo y el cátodo, eléctricamente a un circuito, ¿no es cierto? Y ese circuito va a tener por un lado un filamento de tungsteno, que ya les voy a mostrar de nuevo, se los voy a mostrar otra vez acá, pero más de cerca cuando se generan los rayos X, y un punto focal de tungsteno. Entonces, los rayos X viajan desde este punto hacia este punto y en el impacto se generan los rayos X. Se los voy a explicar más adelante en otra diapositiva con la generación de los rayos X. Entonces, retrocedemos un poquitito, nos vamos hacia afuera de nuevo del equipo y vamos a tener este acá, depende del equipo. Este es un equipo Planmeca, ¿no es cierto? Muy bueno, de un costo un poco más alto que el promedio, pero de origen de Finlandia, muy bueno, es un excelente equipo. La gracia de Planmeca es que es un equipo abierto. El equipo Planmeca permite regular kilovoltaje, amperaje y tiempo de exposición. Estos son los que se llaman, lo que dice acá, los parámetros de exposición. Esto es muy importante porque estos parámetros que yo selecciono es lo que le va a dar la característica a la radiografía. Lo voy a explicar en un segundito. Entonces, todo este elemento que está acá, llamado cronorruptor, en el fondo, que es una mezcla entre el selector para poder elegir los parámetros de la toma, junto con el botón. El botón propiamente tal para generar rayos X se llama, el botón de exposición se llama cronorruptor, en el fondo, ¿ya? Y este equipo además tiene luces, ¿no es cierto? Luces para seleccionar el tipo de toma, tiene programas que se llaman intraorales, por lo tanto yo puedo elegir si va a ser una toma de Bitewing, si va a ser una toma ¿cómo se llama?, de cono largo, si va a ser una toma, uno puede seleccionar el tipo de toma que va a hacer, si es un adulto, si es un niño, etcétera. Lo normal es que uno lo ocupa en forma más, en un equipo abierto, por ejemplo, que es lo que hay en la universidad, ustedes lo que van a ver en la universidad es esto, están ya predeterminados, ya los técnicos manejan cuál es la mejor... los mejores parámetros para la toma, ¿no es cierto? Entonces, este equipo está en 66 kilovolts a 8 miliamperes y a 1 segundo de 0,1 segundos de exposición. ¿Ya? Entonces, eso es importante porque en el fondo a uno le da los parámetros y las características para la toma que uno quiere hacer. ¿Ya? ¿Por qué eso es importante? Porque y además tiene aquí una luz. Esa luz indicadora es una luz muy importante que los equipos deben tener junto con ruido. O sea, el equipo debe tener una luz indicadora, porque cuando se aprieta el botón, el cronorruptor, como los rayos X no se perciben, no se sienten, no tienen color, no tienen sabor, no se ven, pero sí provocan un efecto, yo debo saber que hay radiación en ese momento. Y la única forma es que me lo indiquen cosas, como una luz. Esta luz se prende cuando yo aprieto el cronorruptor y se está generando rayos X, y además suena un pito, ¡pi! Ese pito también me indica que durante el sonido hay generación de rayos X, para que la persona que está alrededor sepa que no puede entrar, que no puede cruzarse, etcétera, porque si no va a recibir radiación. ¿Bien? Y como les decía, los parámetros son importantes. ¿Por qué? Porque tenemos el kilovoltaje, que yo lo que hago con el kilovoltaje es determinar la calidad de los rayos. Repito, el kilovoltaje determina la calidad de los rayos. ¿Qué significa calidad? Capacidad de penetración. Mientras más alto es el voltaje, mayor es la penetración. El kilovoltaje en promedio, yo les diría que va a ir entre los 60 en un equipo, en lo común, no creo que baje de 50 kilovolts y podría llegar a 75, 80 kilovolts. Yo no sé cuál es el máximo, es poco, no es mucho el rango, porque más o menos una radiografía se toma promedio en 70 kilovolts. Esto es promedio, depende del equipo, etcétera, pero eso es como promedio, 70 kilovolts es la potencia. Los miliamperes también dependen de lo que uno quiere tomar. Normalmente van entre los 3 y los 8 miliamperes, más o menos. 8 miliamperes es lo máximo que uno puede llegar a tomar. Miliamperaje o MA que dice ahí es cantidad de rayos. Mientras más alto, cantidad de rayos. Pero ese alto va entre 3 a 8 miliamperes. No es más alto que eso. Ya les voy a explicar cómo se ve eso en el tubo de rayos. El kilovoltaje
diría que va entre los 60 y los 75 kilovolts, no va más abajo ni más arriba que eso. Y el tiempo de exposición también varía entre los 0,1, que es muy bajo, hasta el segundo. Esto es 0,1 segundo, no es nada de exposición, a, eh, al segundo completo de exposición. Yo diría que no más de 2 segundos de exposición máximo llega un equipo, ¿ya? Porque imagínense, son 2 segundos de exposición. 2 segundos de exposición es una cantidad tremenda de tiempo. Para nosotros 2 segundos no es nada, pero para rayos X es una tremenda cantidad de tiempo, ¿ya? Por lo tanto, esos son más o menos los rangos. ¿Cuál es la función del filtro y cuál es la función del colimador? Usted ya lo sabe, ya se lo expliqué en la clase, así que ahí lo puede sacar. Ahora, ¿cuál es la función del filtro? Filtrar. ¿Qué significa eso, valga la redundancia? Que elimina los rayos de menor energía y deja el paso a solo a los de mayor energía. Y la función del colimador, recuerda esta palabra, es el colimador más que colimar, claro, y que colimar significa circunscribir el haz de rayos. O sea, darle una forma de cono más chiquitita para que impacte solo en la zona que me interesa de los dientes y no se vaya abriendo, porque el haz siempre se va a ir abriendo y me impacte en la cara, en el ojo, en donde a mí no me interesa. Esa es la función del colimador, circunscribir el haz de rayos. ¿Cómo se generan rayos X? Entonces, aquí tengo el equipo, el cual yo lo enchufo, mientras el equipo no está enchufado, y una vez que yo lo enchufo, no apriete el cronorruptor, no hay generación de rayos X. Los rayos X con los tubos de rayos solo se generan cuando yo aprieto el cronorruptor, antes no. Entonces yo enchufo mi equipo, y al enchufarlo lo que ocurre es que esto es materia que no entra en la prueba, yo hablé de esto en mis laboratorios, pero ¿cómo se llama? No entra en la prueba, no es materia que les vamos a tomar, porque es más en profundidad, pero yo en los laboratorios aprovecho de profundizar con la materia por cultura general, que me parece que es importante. Lo que ocurre acá es que hay dos transformadores, un transformador de alta y uno de baja, que se llama uno que sube el voltaje y otro que baja el voltaje. El de baja está conectado exclusivamente al cátodo. Y el de baja, ¿qué es lo que hace? Cuando se enchufa el equipo y se prende, automáticamente entra corriente que a través del transformador de baja llega al cátodo. ¿Qué hace el transformador de baja? Bajar el voltaje de 220 volts, que es lo que nosotros ocupamos normalmente como corriente, a 3 a 8 volts, que es lo mismo que el miliamperaje. ¿Se acuerdan que el miliamperaje es de 3 a 8 miliamperes? Es lo mismo, 3 a 8 volts llegan acá, dependiendo de lo que yo seleccione en el equipo. Si yo le digo 3.000 amperes, van a llegar 3 volts acá. Si yo le digo 8.000 amperes, el máximo, van a llegar 8 volts acá. ¿Por qué baja la corriente esto? Porque si yo le entrara con 220, quemo el cátodo. Entonces necesito que la corriente baje para no quemar el cátodo. ¿Por qué? Porque el cátodo lo que tiene ahí, ese monito que está ahí, es un filamento de tungsteno. El tungsteno es un material, el cual tiene un número atómico 74, es un metal, ¿no es cierto? Es un filamento como el de una ampolleta en el fondo, pero que tiene gran resistencia al calor, uno, y dos, tiene un número atómico 74, o sea, tiene gran cantidad de átomos, es denso. Entonces me sirve mucho para generar rayos X esa característica, ¿ya? Pero sobre todo que es muy resistente al calor. Entonces, ¿qué pasa? Entra la corriente, baja, ¿no es cierto?, de 220 por el transformador de baja al cátodo, baja a 3 a 8 mil amperes, lo que yo seleccione de cantidad de rayo en el fondo, tiene relación directa con eso, y eso genera que el filamento se empieza a calentar, y se calienta, queda incandescente, igual que una ampolleta. Entonces, dependiendo yo de cuánto miliamperaje le doy, es cuántos volts entran. Mientras más voltaje es, entre los 3 y los 8 miliamperes, o 3 o 8 volts, más caliente va a estar. Mientras más calor tiene el filamento, la nube de electrones, recuerden que los átomos están formados por un núcleo que tiene protones y neutrones, y una gran nube alrededor que está formada por electrones. Mientras más calor yo le doy, la nube de electrones se empieza a separar del núcleo, porque el calor genera un efecto, efectivamente se empiezan a separar. Nunca se separan completamente el núcleo, pero empieza a separarse, hace como una distancia. Eso es súper importante, porque mientras más separada está la nube, mayor cantidad de electrones disponibles para viajar al impacto de la generación de los rayos X, que les voy a explicar ahora. Entonces, una vez que esto está incandescente, mientras yo no apriete el corruptor no pasa nada, ya les expliqué lo que ocurre. Recuerden que hay otro transformador que es el de alta, que está conectado a ambos lados, al ánodo y al cátodo. Está conectado a los dos, a diferencia del de baja que está solo conectado al cátodo, el de alta está conectado a los dos. Cuando yo selecciono el kilovoltaje, yo le estoy diciendo con qué potencia, con qué velocidad, de alguna forma, por así explicarlo, van a viajar los electrones del filamento de tungsteno al punto focal de tungsteno.
El filamento de tungsteno está en el cátodo, sujeto por una copa de tungsteno, ¿no es cierto?, que también es resistente al calor, y el filamento de tungsteno, perdón, el punto focal de tungsteno, que es un punto focal, ¿por qué es un punto focal? Porque es un punto donde debe achuntar, donde deben chocar los electrones, por eso se llama punto focal, y alrededor está sujeto por una copa de cobre, porque es un material también muy bueno para disipar el calor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo selecciono el kilovolt entre 60 y 75, 80 kilovolts, normalmente 75 es lo máximo que se toma una periodical, no va normalmente más, lo que ocurre es que yo le doy mayor potencia a la velocidad de choque. Si yo llego al máximo, a los 75 kilovolts, van a viajar más rápido los electrones. Si yo lo bajo a 60, van a viajar un poquitito más lento, por así decirlo. Entonces, yo supongamos que lo dejé en 70 kilovolts. Al yo apretar el cronorruptor, ya habiendo seleccionado 8 miliamperes, o sea, la mayor cantidad de rayos, la mayor cantidad de electrones que se separen de las nubes, y 70 kilovolts, que es el promedio de velocidad, que es una velocidad bastante fuerte, lo que yo le digo con los 70 kilovolts es la calidad de los rayos, es la velocidad, la potencia con que van a viajar. Aprieto el cronorruptor y se activa la polaridad. El cátodo se hace negativo y el ánodo adquiere su carga positiva. ¿Qué ocurre con eso? Los electrones tienen carga negativa. Recuerden que el núcleo es positivo, los electrones son negativos, pero cuando están sin polaridades de carga eléctrica, los átomos están estables, no tienen una carga eléctrica per se. Se netea la carga de las nubes electrónicas, ¿no es cierto?, de los electrones con el núcleo. Pero cuando yo le meto una carga eléctrica alrededor, lo que hago es la carga eléctrica de este cátodo, que es negativa, repele a los electrones que son negativas. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que se ve ahí, aprieto el botón, se activa la polaridad y al activarse la polaridad los electrones salen disparados desde el filamento hacia el ánodo, desde el cátodo al ánodo. ¿Por qué? Porque el ánodo adquiere su carga positiva y atrae a los electrones. Y el cátodo que adquiere su carga negativa los repele. Entonces los electrones viajan a gran velocidad, dependiendo del kilovolt que yo seleccioné, mientras mayor kilovoltaje, mayor velocidad, y terminan impactando en el punto focal, como se ve acá. Y ese impacto es de los electrones del filamento de tungsteno que impactan en el punto focal de tungsteno, ese choque genera rayos X. Como yo lo expliqué en mi cátedra, y yo profundicé un poco más, solo les voy a mencionar acá en la clase, porque en el fondo en el teórico nosotros no profundizamos en estos temas porque ya son más para radiólogos, qué sé yo. Yo en mis cátedras, como les dije, sí lo profundizo porque creo que es materia interesante porque ustedes sepan, pero no se toman la prueba. Hay dos formas de que se generen rayos X. Se llama radiación característica, que es el 30% de las interacciones de electrones con los átomos del tungsteno, y el 70% que se llama Bremsstrahlung en alemán, o radiación de frenado, que es el 70% de las generaciones de rayos X. Como con esto, en radiación característica, el electrón impacta con un... Solo lo voy a mencionar, no lo voy a explicar. Si usted quiere saber más y no está en mis laboratorios, me puede mandar un correo, yo feliz le explico cómo ocurre, pero es cultura general no entrar en la prueba. Pero la radiación característica lo que ocurre es que un electrón efectivamente impacta en la nube de electrones. Recuerden que las nubes tienen distintas capas, la más externa, una más interna, hasta una que se acerca lo más cercana, valga la redundancia, al núcleo. Impactan una de esas que son las más cercanas al núcleo y logra sacar un electrón de ahí. Por el impacto, un electrón saca otro electrón y queda un espacio vacío en la nube de electrones. Entonces, un electrón de una capa más externa va a cubrir esa vacante, y al saltar a un nivel de menor energía, porque las nubes más externas tienen mayor energía para poder mantenerse más cerca del núcleo, la energía que libera para cambiar y poder cubrir esa vacante es un rayo X, es el 30% de las interacciones. En Bremsstrahlung, que es el 70%, el electrón pasa muy cerca del núcleo, pero debido a los campos magnéticos que hay alrededor, no alcanza a impactar y desvía su camino. Y al desviar el camino, disminuye su energía y cambia su dirección. Y esa disminución de energía es una liberación, en el fondo, libera energía para disminuirle, cambiar dirección, y lo que elimina o libera en ese cambio de dirección y frenado es rayos X, que es el 70%. Y esos rayos X salen en todas las direcciones acá, desde el punto focal, todas las direcciones desde el punto focal posible. Por eso que esto tiene que estar, ¿no es cierto?, por fuera, el cabezal tiene que estar plomado, porque los rayos X salen en todas direcciones, impactan en todas partes, pero no logran salir, quedan atrapados. Excepto aquellos que atraviesan la ventana que está acá del tubo de rayos y logran atravesar también. Luego,
el filtro de aluminio, porque tienen suficiente energía, los que no tienen suficiente energía se quedan adentro, y a su vez, los que son más paralelos y tienen alta energía y no se han abierto tanto, son los que van a salir a formar el haz de rayos. El resto queda todo adentro. Esa es la generación de rayos X en el tubo. ¿Bien? Como les explicaba anteriormente, ¿qué es el kilovoltaje y el miliamperaje? El miliamperaje es la cantidad de electrones que van a viajar para formar los rayos X. O sea, mientras mayor es el miliamperaje, entre 3 a 8 miliamperes, yo les había comentado, lo que nosotros hemos visto aquí en el equipo, entre mayor es el miliamperaje, entre esos 3 a 8 miliamperes, mayor es la cantidad de electrones, por lo tanto, la cantidad de radiación aumenta, o sea, la cantidad de rayos aumenta mientras más alto el miliamperaje es, dentro de un rango, no es infinito, como yo les expliqué anteriormente, ya saben los rangos, en relación con el cátodo y el transformador de baja energía. En cambio, el kilovoltaje tiene que ver con la calidad de rayos, o sea, con la penetración, la potencia con que viajan y la capacidad de penetración que van a tener. Mientras más alto, dentro de un rango que yo ya les expliqué, que va más o menos entre los 60 y 75 kilovolts, mientras más alto y llega al límite de los 75, mayor es la penetración que van a tener, más van a atravesar las estructuras. Tiene relación con el ánodo, pero en realidad no es solo con el ánodo, tiene relación con la diferencia potencial que se forma entre el ánodo y el cátodo, entre los dos. Porque esa diferencia de potencial, cuando se hace activa, y la polaridad se activa, o sea, el ánodo se hace positivo y el cátodo se hace negativo, en ese momento los electrones viajan y a esa velocidad que viajan es la potencia que tienen y el impacto, mientras más fuerte es, más energía es el rayo X que sale. Eso tiene que ver con el kilovoltaje. Entonces, miliamperaje cantidad, esto no son rayos X, por supuesto, esto es fibra óptica, pero es para entender que mientras yo más aumento el miliamperaje, más cantidad de rayos voy a generar, producto de la cantidad de electrones que viajan y impactan, ¿no es cierto?, para formar los rayos X. En cambio, el kilovoltaje tiene que ver con esto, con la calidad, y aquí les explico un concepto. Hay algo que se llama frecuencia, ¿ya? Esto tiene que ver con las propiedades, o sea, más bien dicho, con las características que tiene el espectro electromagnético. Ya les voy a explicar eso en un monito. ¿Qué significa esto? El espectro electromagnético es de todas las radiaciones electromagnéticas que existen. Los rayos X son un tipo de radiación electromagnética. Dentro de ellos también está la luz visible, la luz no visible como el infrarrojo, como la luz ultravioleta, esos también son todos estos, ¿cómo se llama? Espectro electromagnético. Las ondas de radio, las ondas de televisión, las ondas emitidas por el celular, el microondas, las ondas generadas por la electricidad, la alta tensión eléctrica, las ondas de alta tensión, generan también radiación. De hecho, la electricidad en movimiento genera radiación. Es mínima, pero la genera. Todo eso está dentro de un gran espectro electromagnético. El que tiene mayor energía, al final de esto, que yo se los voy a mostrar ahora en un monito, son los rayos X. Y los rayos gamma, que se los voy a mencionar también, solo para que lo sepan por cultura general. ¿Ya? Como yo lo había comentado en mi laboratorio, yo, aparte, tengo la suerte, y esto es una suerte enorme, y yo soy muy agradecido de ello. He tenido la suerte de que se me ofreció, y yo lo hice ya hace un par de años. Normalmente en enero yo hago un curso de protección radiológica, una parte de un curso de protección radiológica que se hace para alumnos que ya egresaron de la universidad. Es gratuito, se entrega porque normalmente estos cursos se pagan, se hacen afuera. Yo también dicto cursos a través de una empresa y afuera y hay que pagar, etcétera. Pero la gracia es que la universidad se lo entrega gratuitamente a los alumnos que egresan, que han egresado de sexto año en la universidad. Y ese curso es maravilloso no solo porque a mí me gusta hacer curso, es porque yo alcanzo a verlos a ustedes 3 años después, cuando ustedes ya salieron de la carrera, pues yo los veo en tercero, ya no los veo más hasta que salen de la universidad. Entonces es muy bonito. No me ha tocado todavía exalumnos míos recién este año, y Dios quiera que así sea. Los alumnos que van a estar saliendo de sexto año van a ser la primera generación que yo alcancé a hacerles clase, que yo le hice un semestre nomás, del segundo semestre del 2017. Así que una cosa muy linda y lo que estoy muy agradecido. Y me encanta, porque ahí yo, al final, todo esto que ustedes ven de las frases que yo hago, que ahora no la voy a hacer en esta clase, porque obviamente me gusta que ustedes estén, no la quiero dejar grabada, quiero que sea algo presencial para que ustedes lo vean. Yo hago un cierre en ese curso y les explico y les recuerdo más bien qué es lo importante, el por qué ustedes estudiaron esa carrera. Así que ojalá que nos encontremos 8 años más, va a ser muy bonito. Yo siga en la universidad, bueno, y la universidad sigue existiendo y qué sé yo todo, porque la verdad es que la vida cambia tan rápido que uno nunca sabe. Bien, entonces vuelvo para atrás, perdonen que me haya ido en la ola, ustedes saben que soy así. La calidad depende de la frecuencia. ¿Qué significa frecuencia? Esta curva, mientras más frecuente es
el rayo tiene mayor energía. Mientras menos frecuente es, o sea, la distancia es más grande entre las ondas, el rayo es menos potente. Cuando yo aumento el kilovoltaje, lo que estoy haciendo es que los rayos sean más frecuentes, la frecuencia aumente. Por lo tanto, eso es lo que hace el kilovoltaje, aumentar la fe en el fondo genera rayos X con mayor frecuencia. Eso es lo que quiere decir, que tiene mayor energía. Este penetra menos, este penetra más. Mientras más frecuente, más energía tiene, mayor calidad. Entonces ya saben cuál es la diferencia de miliamperaje y kilovoltaje. Kilovoltaje es calidad o capacidad de penetración y miliamperaje es cantidad de rayos, de electrones que al final se traducen en rayos X. Propiedades y características de los rayos X. Esto es súper importante, que hay tres cosas que son fundamentales que entendamos de los rayos X. Primero, las características. Tienen muchas, todas estas. Vamos a dejar tres ahí principales, pero todas son importantes. Penetración o penetrabilidad. Los rayos X son penetrantes. Es una de sus características que lo hace muy importante, porque que penetren es que atraviesan estructuras, atraviesan la materia, atraviesan cuerpos opacos que se llaman, que los pueden tener en el fondo, pero los atraviesan. Mientras más denso es ese cuerpo, más átomos tiene, más difícil es que lo penetren y ¿ya? Sensibilizan plata es importante, pero las sales de esto es porque tiene que ver con que forman imagen. Eso es importante, o sea, son capaces de formar imagen. Bien, en una película. ¿Por qué? Porque al chocar con las sales de plata en una película convencional forman imagen. Luminiscencia, esto es porque antiguamente se ocupaban pantallas intensificadoras en las tomas extraorales, las tomas grandes, la panorámica, la teleradiografía. Necesitábamos, como los rayos no eran suficientemente potentes por la distancia que viajaban, necesitábamos que generaran ciertos efectos para que la película se sensibilice y se ocupaban sales raras, que se llaman, o sea, perdón, tierras raras, que son elementos fluorescentes, son unas tierras, literalmente tierra, la cual tiene una capacidad de que cuando impactan los rayos X genera luz, y esa luz impactaba en la película y ayudaba a los rayos X en conjunto con esa luz para formar imagen. La intensidad disminuye con la distancia, súper importante. Un elemento para protegerme es la distancia. Mientras yo más lejos estoy de la fuente donde se generan los rayos X, menos potencia tienen. Son ionizantes, importantísimo. ¿Por qué? Porque ionizan la materia, rompen enlaces, y esos enlaces al romperlos eh, generan radicales libres que afectan a las células. Y eso es lo que me afecta a mí y me altera. Son heterogéneos, porque por eso que hay filtros, por eso que yo necesito que los rayos X sean lo más homogéneos posibles, porque si son muy heterogéneos, los de baja energía son rayos que van a ser absorbidos por el paciente, que le van a generar ionización, pero que no van a lograr imagen, y a mí eso es lo que yo no quiero. Son divergentes, siempre se van a ir abriendo como un cono, siempre. Mientras más abiertos son, van a impactar estructuras que a mí no me interesan, y van a generar también radiación secundaria, que ya les voy a explicar lo que es. Por lo tanto, no es lo que yo quiero. Radiación secundaria es que el rayo impacta en un lugar que no tiene que ver directamente con la imagen del diente. Por ejemplo, choca con el ojo y de ahí se desvía y impacta en la película de nuevo, pero viene atenuado porque ya impactó aquí. Disminuye su energía y luego impacta en la película. Impacta en la angulación, que es absolutamente anormal porque viene de otra estructura. Y eso mancha la película y genera una alteración. Por lo tanto, tampoco quiero radiación secundaria y muchas veces también es radiación que rebota y que termina atenuándose y absorbiendo el paciente y tampoco me sirve. Son rectilíneos, siempre van en línea recta. O sea, siempre va en línea recta y siempre abriéndose. Siempre rectilíneo, siempre se va abriendo, o sea, rectilíneo y divergente. Es intermitente, ¿por qué? Porque son generados por corriente alterna, por lo tanto, hay ciclos de generación de rayos. Se generan rayos, no se generan rayos, se generan rayos, no se generan rayos. Así funciona la generación de rayos X. No tiene masa, no tiene masa, o sea, es increíble, se comporta como materia sin serla, porque la materia debe tener masa. Estos no tienen masa, sin embargo, un comportamiento debido a que es un paquete de energía, se comporta como si tuviera masa y interactúa con la materia a pesar de no tenerla. Y son invisibles, nosotros no lo podemos ver. Problema principal del por qué necesitamos luz, del por qué necesitamos ruido y cosas que nos indiquen que existen. ¿Ya? Propiedades ahora de los rayos X. Ya les había indicado anteriormente, están mezcladas, sensibilizan sales de plata, eso es importante porque podemos revelarla a través de una película, atraviesan cuerpos opacos a la luz, eso es importante porque generan imagen radiográfica, ¿no es cierto?, la capacidad de penetración, y producen fluorescencia, o sea, generan que se activen las tierras raras para generar imagen. Esas son las propiedades de los rayos X, estas tres. Sensibilizan sales de plata, atraviesan cuerpos opacos y producen fluorescencia. ¿Bien? Entonces, ¿dónde termina la radiación? Termina, digamos, dando vuelta en el espacio, la absorbe el paciente, pero principalmente lo que nosotros queremos que llegue es a la película radiográfica, lo que se llama el revelado,
lo que vamos a ver, el revelado de esa película que recibió radiación, o al sensor digital, que no es una película convencional, sino es un sensor digital como el de una cámara de digital o de un teléfono incluso, a través de un proceso llamado adquisición. Logramos esa imagen producto del impacto. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se procesa ahora la imagen una vez que los rayos X llegaron? Tenemos nuestras películas de distinto tamaño, ¿no es cierto? Ahí tienen una película de Bitewing, esta es una número 1, una un poquito más chica, que es larga, ¿no es cierto?, para niños. No es la común es esta es una número en la número 1, pero esta es una forma bien especial, pero es larga. Esto es una número 1 normal. Aquí tenemos una número 2, que es la que nosotros utilizamos en adultos. Y esto es una película oclusal. ¿Ven? Ahí dice oclusal. Esta es la película grande que el paciente como que muerde, que yo les había explicado la anterior, pero esto no, la primera clase en realidad, pero esta no se utiliza actualmente prácticamente. Entonces, recuerden, la película radiográfica tiene un lado de radiación. Este siempre debe quedar adosado hacia el paladar o en el maxilar o en la mandíbula hacia el reborde alveolar. Hacia ese lado hay que apoyarla en los dientes. Nunca debe quedar al revés porque al revés se generan alteraciones, ¿ya? Por lo tanto, debe quedar siempre a este lado de radiación y el de sujeción es donde se apoya el dedo, acá, ¿bien? Que es donde se abre el sobre. Entonces aquí vienen ya las animaciones hechas por la doctora que son extraordinarias. ¿Qué hay dentro de una película radiográfica? Esto es una película Kodak, ¿no es cierto? La cual dentro tiene un sobre negro, o sea, uno abre el sobre acá y adentro se va a encontrar la parte de afuera, externa, ¿no es cierto? Este plástico que está aquí, perdón, ya avancé un poquitito, este plástico es de poliéster, resistente al líquido, ¿ya? Porque los líquidos alteran a la película, líquidos que son saliva, agua, si vamos a lavarla, o sangre, todos la afectan, por lo tanto, por eso es una capa protectora. Yo abro ese sobre, ¿y qué voy a encontrar adentro primero? Este sobre negro, que es de fieltro, que es como es un sobre negro pero medio transparente, no 100% oscuro ni denso, que le da una cierta rigidez a la película y protege la luz. La luz también afecta a la película es sensible a la luz, a la película convencional, por lo tanto no debe recibir luz de día, por eso hay que abrirla en un espacio con un filtro de luz día, que es un filtro rojo en el fondo, o una ampolleta roja, digamos, como la que se ocupa para revelar fotografía, en el fondo en una cámara oscura, o bien eso se puede omitir ocupando un equipo, por ejemplo, de revelado, que tenga esta cajita cubierta para que no se genere, para que no entre luz día, para que la afecte. Entonces, dentro de ella tenemos este sobre, por el lado que, o sea, no por el lado, sino que alrededor, y por el lado de este, recuerden que aquí estamos, abrimos el sobre, estamos por el lado de sujeción. Abrimos el sobre y nos vamos a encontrar este sobre de fieltro, que aquí se abrió, y por este lado inmediatamente, o sea, la primera capa que está pegada hacia el lado de sujeción, hacia la parte posterior, es esto que está aquí. Esto que está aquí es una lámina de plomo estañoso que absorbe la radiación secundaria, o sea, esa radiación que rebota y viene de todos lados, impacta en la película y afecta al paciente, la absorbe para que no llegue al paciente, en parte. ¿Ya? Y adentro de ellos, de todo esto, entre la lámina de plomo y este sobre de fieltro, está la película. Y la película radiográfica, lo que tiene adentro es esto. Aquí está ya, se ve realmente tal. Este es la lámina de plomo estañoso, esta es la película y este es el sobre en el fondo. Al abrir yo me voy a encontrar el sobre, abro el sobre, va a estar en una pared hacia afuera, digamos, hacia esta cara, la cara de sujeción, va a estar la lámina de plomo estañoso y adentro, al medio, esto. Esto que está aquí es la película radiográfica, probablemente tal, que yo se las mostré la clase anterior, que es como el núcleo, ¿ya? Esta película radiográfica es una película que es sumamente, o sea, sumamente flexible, ¿no es cierto? Sensible a la luz, pero es una película que, como les había dicho, tiene el tema importante que dentro de ella, o sea, digamos dentro de ella, o sea, tiene un elemento que es el que forma la imagen, que es esto que está aquí, que son cristales de bromuro o haluro de plata. Se las voy a mostrar en mi cámara. Esto puede generar problemas de conexión, así que me voy a fijar bien después si es que se me corta el audio o pasa algo, porque la otra vez me di cuenta y alguien me lo comentó, de que había quedado, se había perdido audio, ¿ya? Esta es la película propiamente tal, tiene el lado de donde se apoya, ¿no es cierto?, dentro del paladar, que es este que está acá, y el lado de sujeción donde se sujeta. Este sobre se abre, yo no lo quiero abrir porque yo lo ocupo para las clases para mostrarlo, pero este sobre se abre y voy a encontrar adentro todo lo que yo les había comentado. Lo principal es esto. Esto es la película radiográfica.
Se fijan en una película flexible, delgadita, que al llegar los rayos X y no llegar luz, porque la luz la afecta, va a quedar revelada y se va a ver así, como se ve esta, ¿ya? Esta película, por cada lado, tiene una emulsión que se llama, como una gelatina, que dentro de ella va a tener cristales de bromuro o yoduro de plata. Da lo mismo cuál de los dos. Son cristales de plata. Eso es lo que quiero que se acuerden, que están aquí. Y esos son los responsables de formar la imagen. Estos cristales, las películas se dividen por velocidad, que se llama. O sea, ¿qué es esto? La velocidad es, en el fondo, tiene relación con el tamaño de los cristales que lo forman. ¿Qué significa esto? Las películas rápidas son películas que necesitan menos tiempo de exposición. ¿Se acuerdan que tenemos 3 parámetros para nosotros seleccionar en un equipo? Normalmente abierto, hay equipos que se llaman semiabiertos o cerrados. El equipo cerrado yo solo puedo cambiar el tiempo, el equipo semiabierto yo cambio el tiempo y el kilovoltaje, y en el abierto kilovoltaje, miliamperaje y tiempo. Cuando yo modifico el tiempo es cuánto tiempo va a estar recibiendo rayos X el paciente, ¿ya? En una película rápida, en la teoría, la película rápida va a tener cristales más grandes. Va a tener una mezcla entre cristales pequeños de plata y cristales grandes de plata. La película rápida, promedio, va a tener más cristales rápidos. Como son más grandes, es más fácil que reciban radiación y queden sensibilizados. Por lo tanto, necesita menos tiempo de exposición en la teoría. Las películas más lentas tienen en promedio mayor cantidad de cristales pequeños. Por lo tanto, necesitan más tiempo para que los cristales se sensibilicen, que llegue más tiempo rayos X. ¿Cuál es la diferencia en la teoría? Mientras más cristales pequeños, es como HD, son más puntos pequeñitos, la imagen es mejor, es de mejor calidad. Mientras que los cristales sean más grandes, va a tener menor calidad. Esto es teoría, porque la verdad es que para mí no hay una diferencia marcada y casi no se nota uno con lo otro, ¿ya? Por eso que existen estas películas, estas son las Kodak clásicas, ¿ya? Que son las Ultra Speed, la Extra Speed y la Insight. La Ultra Speed es la más lenta, es la que tiene cristales más pequeños. Después viene la Extra, que es la que tiene intermedio, y la Insight, que es la que se ocupa hoy día más comúnmente, que es la que tiene cristales más grandes. Entonces es una película más rápida, ¿ya? Que en teoría tiene menor calidad la imagen, pero la verdad es que no es así. Las calidades son súper parecidas, por eso la Insight es la que hoy día se ocupa más comúnmente como radiografía común intraoral. Esto que está acá es un recuerdo del pasado, todavía se ocupa, pero es muy poco frecuente encontrar un chasis. Esto es para equipos extraorales. El equipo de panorámica y el equipo de teleradiografía lo ocupan. Tiene una película radiográfica, igual que la anterior, pero mucho más grande. Es una película radiográfica mucho más grande, con cristales también, pero que es menos sensible, que es más sensible a ciertos espectros de la luz. Lo que se hace es introducir esta película grande en este chasis, y este chasis en las paredes tiene tierras raras, las cuales al impacto con los rayos X atraviesan estas capas, impactan en la película, pero también chocan con las paredes, y estas paredes activan luz, y esa luz genera imagen. Vuelvo en un segundito. Perdón, ahora sí. Y eso es lo que forma la imagen en las películas extraorales. Esto es solo para que lo tengan como cultura general, porque hoy día esto son sistemas digitales. El extraoral es digital y prácticamente ya no se ocupa este tipo de equipos. Quedaron en el pasado, digamos. Bien, entonces tenemos la película extraoral que tienen distintos tamaños, 13 por 18, 15 por 30, etcétera, hasta la 30 por 40. Esta es una toma de cráneo completo, ¿ya? Es una película que es esta que está acá, que es la más grande, que es para este tipo de usos. También se ocupa en el área médica para otro tipo de usos, también se podría ocupar eventualmente, ¿ya? Pero estas son las películas extraorales que son mucho más grandes, muchísimo más grandes que una película intraoral. Revelado ahora. Este es un equipo de revelado automático visto por dentro, ¿ya? Esto es lo que se llama un Pedomat, que es un equipo de revelado automático, pero convencional, ¿ya? El equipo revelado automático convencional, como ustedes ven aquí, que ojalá nosotros tengamos en nuestro laboratorio de toma, ojalá se logre este año finalmente hacer a pesar de todo lo que está ocurriendo, en el cual esto está cubierto por una caja. Esa es la única diferencia. Tiene una caja por fuera que lo cubre y lo cierra, pero por dentro, ¿qué va a tener? Tiene esto, acá arriba hay una caja
que tiene un filtro, que es lo que les voy a mostrar un poco como ahora. Perdonen que voy a hacer rápido, pero más o menos como esto. No es lo mismo, ¿ah? Esto es un equipo revelado manual. Pero lo que tienen que imaginarse es que tiene una caja como esta, que las entradas de las manos están por los lados y tiene una tapa roja encima. Esa tapa roja, ¿por qué sirve? Porque filtra la luz visible. Entonces yo meto las manos acá. Recuerden que si ustedes ven acá tiene unas mangas, el equipo de revelado automático también tiene unas mangas para que no entre luz y yo abro la película acá adentro. ¿Cuál es la diferencia? Lo que ocurre acá es que esto está por dentro, las mangas están por afuera, la tapa roja está acá arriba. Yo, a través de la luz día, yo miro hacia adentro para hacer este procedimiento, porque la luz no lo afecta. Abro el sobre, saco la película, dejo el sobre acá o después en un elemento que se deposita, ¿no es cierto? El sobre, ¿no es cierto?, de poliéster, el sobre de fieltro negro y también en la película ¿cómo se llama? La lámina de plomo estañoso, los dejo por acá. Y la película, yo abro esta tapa, ya que adentro me voy a encontrar una rejilla. En esa rejilla yo deposito la película, tiene forma de película exacta, para una número 2, la dejo ahí, y después tapo. Y ahí recién puedo tomar con mi mano los papeles para botarlos, saco las manos de ahí, y antes de partir, tiro aquí una pestañita. Esa pestañita lo que va a hacer es enganchar, o sea, hacer que el sistema se active. Esto va a dar un golpe, ¡tac!, para volver de nuevo la pestañeta a su posición, y cuando da el golpe esto baja. Y ahí automáticamente se engancha la película y entra un riel. Y este riel es el que va pasando por distintas etapas a la película y finalmente va a salir acá con estas rueditas. Aquí es donde está el calor, la película se seca y sale lista de este lado. Se los vamos a mostrar ahora con un esquema hecho por la doctora que es súper, súper bueno. Aquí está, yo introduzco la película, pasa, ¿no es cierto?, por primero el revelador, sale, se seca porque hay calor ahí, entra el fijador de nuevo, todo esto está con mucho calor alrededor, sale de nuevo y se seca, entra el agua para ser limpiada y finalmente pasa por el mayor calor, que es la parte final que yo les había dicho, que hay acá un filamento incandescente que tiene un ventilador que está tirando aire caliente para que la película en este proceso, no es tan rápido, va pasando lento por las rueditas, se seque y sale seca y perfecta para que yo pueda verla. Eso es revelado automático, ¿ya? Revelado automático de película convencional. El manual, la diferencia es que yo lo hago todo al ojo. Yo acá tengo el revelador, el agua y el fijador. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago yo? Introduzco esto. Acá, como no hay calor, tiene que lavarse la película. Entonces, yo introduzco las dos manos, ¿no es cierto? Abro el sobre, etcétera. Introduzco, esta es más grande porque necesito ver. Entonces, yo empiezo a introducir en el revelador la película y empiezo a mirar cuando se empieza a revelar. Y cuando me queda relativamente bien, esto es al ojo, los tiempos son relativos, digo ya, ok, está lista, la lavo para sacarle el revelador, la seco un poquitito en el aire, se va a secar poco, pero algo se seca, y después voy al fijador. Y la voy sacando a poquitito en el fijador, y cuando ya me queda lista, la saco finalmente y la tengo. ¿Ya? Ese es el procedimiento manual, en el fondo. Este no es predecible y depende mucho de mi experiencia. El anterior es predecible porque es automático y solo me va a sacar la película en el revelado más correcto, digamos. ¿Ya? Ahí ustedes pueden después pensar en las diferencias. Recuerden las etapas, que esto se pregunta mucho en las pruebas. Revelado automático, ¿qué etapas tiene? Revelador, fijador, agua. Porque aquí les van a preguntar, obviamente, les vamos a preguntar cuál es el orden. Les van a poner primero agua, revelador, fijador, secado, los van a enredar con eso. Recuerden que es revelador, fijador, agua y secado. ¿Ya? Ese es el proceso del revelado automático. Entonces, ¿cómo se forma la imagen? Ya vimos el revelado, que es la parte final en el fondo, pero ¿cómo se forma la imagen en la película radiográfica? Tenemos tres elementos principales, por así decirlo, para separarlo y dejarlo para ustedes un poco más claro cómo se forma. Los tejidos blandos, que no detienen los rayos X prácticamente, y que van a, como dice acá, muchos rayos X penetran y van a sensibilizar gran cantidad de cristales. El hueso, que algunos rayos X lo penetran y van a lograr sensibilizar de los cristales. Y la amalgama, por ejemplo, los metales, las coronas, etcétera, que casi ningún rayo lo atraviesa, por decir ninguno, y prácticamente no van a sensibilizar los cristales. Entonces tenemos, ¿cierto?, el hueso, el tejido blando que deja pasar muchos rayos X que van a sensibilizar muchos cristales que están en la película, en lo que se llama ¿cómo se llama? La emulsión, con muchos cristales. Todos esos cristales quedan la mayoría sensibilizados, por eso se va en negro el tejido blando. El hueso, que tiene algunos, pocos que van a atravesar, y por eso que el hueso tiene una cierta característica. Lo mismo pasa con el esmalte, lo mismo pasa con la dentina. De hecho, el hueso normalmente se ve muy blanquito
Y el esmalte también, porque prácticamente no dejan pasar los rayos, son muy pocos. Dejan pasar, pero son poquititos. En la dentina es un poco más porosa, por así decirlo, entonces deja pasar un poquitito más, por eso que tiene un color distinto que el esmalte y que el hueso. Y finalmente los elementos metálicos densos que no dejan pasar nada, por lo tanto no se sensibilizan en esa zona los cristales. Cuando yo después, esa película que tiene estos cristales que se llaman, que tienen, y son es una película sensibilizada, o sea, los cristales quedan con una imagen latente. Está cargada la imagen con los cristales sensibilizados en la película. Luego yo lo llevo, esa imagen latente, con la película que fue irradiada, ¿no es cierto?, que aún no ha sido revelada, se ve así. Tiene estos cristales cargados. Los cristales que están sensibilizados o cargados con la imagen latente, en el fondo, es una película irradiada, imagen latente. Luego yo la voy a pasar por el revelado. El revelador es un líquido que tiene ciertos elementos químicos en su formación, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hace ese revelado? Va a transformar los cristales que están sensibilizados con imagen latente de plata, los va a transformar en plata metálica. Y esa transformación de plata a plata metálica transforma una imagen que se llama latente a una imagen real. O sea, aquí como dice, se transforma de plata normal, que era anteriormente de aluro o bromuro de plata, se transforma en plata metálica, los reduce, que se llama. Y finalmente, esos cristales de plata metálica que nosotros ya teníamos, que fue a través del proceso del revelado, una vez que son transformados en plata metálica, en el fijado lo que ocurre es que los cristales que no fueron sensibilizados son eliminados. Aquí dice, los cristales de aluro de plata sin sensibilizar se eliminan y por la acción del líquido fijador, y finalmente lo que queda es solo la imagen fija, real, ya de los cristales, ¿no es cierto?, de plata metálica que fueron revelados anteriormente. Lo que ocurre es lo siguiente, los tiempos de revelado y de fijado alteran. Si mi tiempo de revelado es muy poco, la película se va a ver muy blanca. Si mi tiempo de revelado es muy exagerado, se va a ver muy oscura. Y en el fijado también ocurre lo mismo, pero es un proceso mucho más lento. Si yo dejo, por ejemplo, la película en fijador un día entero, se va a ver completamente negra, porque va a eliminar todo el cristal igualmente. Entonces, por eso que hay que tener cuidado con los tiempos, pero esto tiene que ver con los tiempos de revelado. Esto es relativo, los tiempos son relativos. Esto no se va a preguntar en la prueba. ¿Qué pasa si en 15 minutos no? Lo que le podemos preguntar es, ¿qué pasa si la película tiene poco tiempo de revelado? Se ve más blanca. ¿Qué pasa si tiene mucho tiempo de revelado? Se ve más oscura. Listo, eso es. ¿Ya? Por eso tiene un tiempo promedio, pero no les puedo decir exactamente cuál es, porque depende de la antigüedad de los líquidos, la antigüedad de las películas, si los líquidos están contaminados o no, o sea, se han contaminado con revelador con fijador o fijador con revelador, la antigüedad en cuanto a cuánto tiempo tienen, normalmente el líquido dura bien una semana y después se pierde, si están vencidos los líquidos o no, etcétera. O sea, esas cosas y el calor, la temperatura. Si los líquidos están más calientes, revelan más rápido que cuando están más fríos. Entonces, todos esos elementos intervienen en esto, por eso que los tiempos son, por lástima, relativos, no son exactos. ¿Ya? Por eso que la película hay que ir mirándola cuando uno lo hace manualmente, o dejar ojalá en un sistema automático que lo va a hacer solo. Importante tener una luz de seguridad, que es un filtro rojo, ¿no es cierto?, que lo que hace es que el filtro elimina la luz que incide en la película y la va a hacer reaccionar. Si yo llego a abrir una película al aire libre, lo que va a hacer es que esa luz va a interactuar con todos los cristales y al revelarla va a quedar negra. Si es una interacción con una luz intensa, todos los cristales se accionan, la película queda totalmente negra. Si es durante un microsegundo, llega a manchar la película y se ve un poco más oscura de lo normal, pero no alcanza a ser totalmente. ¿Ya? Entonces, por eso hay que tener luces de seguridad o, eventualmente, suplir una luz de seguridad y una cámara oscura con un equipo manual o automático que tenga esta tapa roja que yo les mostré, que me permite manipular viendo directamente la película, pero filtra el espectro de la luz que va a interactuar con la película. Finalmente, de esta parte de la clase, les recuerdo que esta es una clase larga, así que me quedan 20 minutos para hablar de la última parte, que es radioprotección. En la adquisición es distinta, porque acá estamos trabajando con equipos digitales, que es distinto a lo anterior. Aquí ya no hay revelado, aquí no hay equipo automático, semiautomático, aquí lo que tenemos son equipos digitales. Tenemos dos tipos de equipos digitales, el sensor digital directo y el sensor digital indirecto. ¿Ya? El equipo de rayos es el mismo. La diferencia es que la película que recibe puede ser un sensor directo o indirecto. El sensor directo es un sensor como un bloque duro, rígido, no se puede manipular, doblar nada, el cual está conectado a un cable directo al computador.
Es el sistema más rápido y es muy recomendable para controles de, por ejemplo, pabellón de implantes, donde hago un implante y controlo al tiro cómo quedó, o endodoncia, porque se hace la toma y automáticamente yo tengo aquí la radiografía. ¿Cuál es el problema de esto? Que como son rígidos, no quedan bien adosados al paladar o a la pared lingual, ¿no es cierto?, de la mandíbula donde yo apoyo las películas. Y como son rígidos, son duros, a los pacientes les molestan mucho más, les duele, les molesta. Y como son rígidos y no quedan bien adaptados, yo tengo que cambiar las angulaciones y tengo que tener experiencia porque es una angulación al ojo. Yo normalmente acá tengo que aumentar las angulaciones para que me queden bien las radiografías, debido a que las películas no quedan bien adaptadas. Entonces, eso con respecto a los equipos digitales directos. La gracia es que son muy rápidos, lo malo es que son poco adaptables. ¿Bien? En cambio, a diferencia, tenemos los equipos digitales indirectos, los cuales la gracia que tienen los sensores digitales indirectos es que son iguales a una película. ¿Es igual a una película convencional? Sí, es muy parecido, es flexible, están hechos de un material llamado fósforo, ¿no es cierto?, que es sensible a los rayos X también. La gracia de esta película es que se dobla y es muy parecido a una película convencional. De hecho, los tamaños son iguales. Esta es una número 2 y esta es una 0. Se ven que son lo mismo que el tamaño original. Por fuera, eso sí, llevan unos sobres protectores que la hacen un poquitito más grande y es un pelito menos rígida que una película convencional. Y es más sensible. ¿En qué sentido? Si yo la doblo mucho, si yo, por ejemplo, doblo mucho una película convencional, rompo la emulsión y se va a marcar en la película, pero es raro, tengo que doblarla así, pero casi que romperla. En cambio, esta, si yo la doblo un poquitito y la empiezo a doblar más, sin que me dé cuenta, se empieza a craquelar la placa de fósforo que tiene adentro. Y eso genera una alteración en la imagen. Por eso hay que doblarla un poquitito, pero es adaptable. ¿Cuál es la gracia? Que como es mucho más flexible y es adaptable a la boca, mucho más que el sensor directo, y tiene el tamaño casi igual, y no es un bloque duro como el anterior, no es una caluga, sino que es una película más delgada. Esta es prácticamente idéntica a la anterior, perdón, a la película convencional. La única diferencia de esta con la directa es que esto debe pasar por un proceso de revelado que no es un revelado real en el fondo. Se introduce esto en una máquina, que es un escáner, y el escáner lo que hace es llevar la película hacia adentro. Esta, eso sí, no es sensible a la luz. Se puede trabajar con ella directamente, se saca la película de adentro, a la luz del día, no le pasa nada. Se introduce en el escáner y el escáner lo que hace es escanear la imagen a través de un láser. Esa después es procesada unos segundos y aparece en la pantalla, y después me devuelve la película a través de un proceso en que ¿cómo se llama? La expone a una luz intensa, súper intensa, que borra toda la información que tiene y me la devuelve para que yo la pueda reutilizar otra vez. El problema es que esa reutilización, en la medida que uno la va reutilizando, reutilizando, y la dobla, etcétera, se va craquelando y al final, después de un tiempo, hay que cambiarla. ¿Cuál es la diferencia? Que un set de películas de estas, de 3, 4 películas, puede costar 100.000 pesos. 4 películas de estas. Versus que por 2.500, 3.500 pesos yo puedo comprarme un set de, no sé, de 20 o 40 películas convencionales. Por eso esto es más caro. Y además el equipamiento, el escáner y todo eso es mucho más caro. Igual que el más caro es este. Este es el equipo más caro que hay. Yo no lo recomiendo mucho porque es difícil de manipular y es súper sensible. Los cables empiezan a fallar y después hay que cambiarlo entero y comprarlo otra vez, muy caro. Y la técnica radiográfica es muy difícil. Me gusta mucho más este sistema, que tiene un paso más, que es una especie de revelado, pero no es igual al revelado, pero elimina todo el tema de los líquidos y todo eso que es tóxico y genera un problema. Aquí están las películas digitales, que ustedes se fijan, la película digital es idéntica, ¿no es cierto?, a una película convencional. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? El revelado automático. ¿Es predecible en cuanto a densidad de contraste? Sí. Versus el revelado manual. Este es el revelado automático, recuerden, convencional, de película convencional, pero en el periodo, en el equipo que revela automáticamente. ¿Es predecible en cuanto a densidad de contraste? Sí. Nos va a llevar a un resultado esperable versus el manual, que es como me quede. El tiempo también es predeterminado. Normalmente en el equipo automático, el revelado, dicen que se demora entre 6 y 7 minutos, podría ser hasta 5, pero promedio es como 7 minutos se demora todo el proceso de revelado, que pase la película por todas las etapas hasta que salga seca. El equipamiento hay que comprarlo, tiene un cierto costo que no es menor y requiere un cuarto oscuro. No, perdón, no requiere un cuarto oscuro porque, a diferencia del revelado antiguo, que era como fotográfico,
incluso el manual tampoco requiere un cuarto oscuro hoy día porque se ocupa esa cajita que filtra los rayos y nos genera mayor problema. ¿Bien? Eso en cuanto, lo que pasa es que antiguamente se tenía que dejar colgada y secando como era antiguamente como un equipo, como las fotos, en el fondo. De hecho, las exales requieren de un cuarto oscuro, los intraorales no, por lo que les había explicado. Y la adquisición, que es el proceso digital, es predecible también en cuanto a densidad y contraste, pero además el equipo digital me permite modificar la densidad y el contraste digitalmente, una vez que ya se hizo la toma. Yo la puedo oscurecer, puedo aumentar el brillo, puedo cambiar la densidad, puedo cambiar el contraste, y eso es extraordinario porque me permite manipular la toma, y aunque no me haya quedado perfecta, yo la puedo mejorar. También tiene un tiempo de revelado, el cual es mucho más rápido que este. El tiempo de revelado, el digital directo es 1 segundo que aparece en la imagen, y el tiempo de revelado de la adquisición, considerando desde que hago la toma hasta que la revelo, pueden ser, no sé, se demorará 30 segundos en hacer la imagen, una cosa así. Entre que yo meto la película al menos incluso, se demora 10 segundos entre que yo introduzco la película en el escáner y luego me la devuelve y aparece la imagen, son 3-4 segundos. O sea, igual sigue siendo muy rápido, no tan rápido como el automático, como el directo, pero el indirecto es muy rápido. El equipamiento es mucho más caro, el equipamiento digital directo o indirecto es carísimo, ¿ya? Una caja, ¿no es cierto?, el equipo digital directo puede costar 6-7 millones de pesos, directo. El indirecto te va a costar un poquitito menos, 5, entre 4, 5 hasta 6 millones de pesos te puede costar el escáner, y las películas digitales indirectas también son caras. Un pack de 4 películas entre 70 y 100 mil pesos, no es barato, ¿ya? No requiere tampoco cuarto oscuro, pero aquí tiene una ventaja extraordinaria, no necesito almacenamiento, solo el disco duro del computador, donde se van guardando. No necesito un espacio para guardar películas. Y esto también es extraordinario, la película digital, tanto directa como indirecta, ambas prácticamente el mismo tiempo, realmente el digital directo incluso un poquitito menos, pero ambas se ocupan casi al mismo tiempo, es menos tiempo de exposición. Una película convencional puede utilizar entre 0,5 a 1 segundo de exposición, y una película digital 0,25 segundos de exposición, o sea, un cuarto de segundo. Al menos entre 0,25 y 0,75 segundos menos de exposición. Eso es extraordinario porque es menos radiación para el paciente. ¿Bien? ¿Cómo se define la imagen latente? Ustedes ya lo saben, es la imagen que queda cargada en los cristales sensibilizados de las películas convencionales. Eso es una imagen latente. Terminemos con esta clase. Esta es la segunda clase, que antiguamente estaba separada, hoy día están unidas, por eso es un resumen en realidad de lo que es la protección. Esto es fundamental, es una cosa que se sabe poco y que los alumnos en general terminan sabiendo poco, y los profesores también. Se los digo por una tesis que yo fui digamos, el profesor consultor de una tesis del posgrado de radiología de la universidad del año 2018-2019, y ellos hicieron una encuesta de protección radiológica y los resultados fueron increíbles. Sabemos muy poco de protección radiológica. Imagínense que esto es un pedazo de una clase, pero a sabiendas de que hay un curso de protección que después se vuelve a repasar estos conceptos mucho más en profundidad. Bien, esto es lo que debemos considerar como aprendizaje: definir radiosensibilidad, los niveles de radioprotección y recordar los protocolos de identificación de los exámenes radiográficos. Esto es súper importante porque tiene que ver con la protección. Primero, tenemos reglas y principios. Hay 3 reglas que son fundamentales para toda exposición a radiación. ¿Cuáles son? Tiempo, distancia, hindaje. Estos 3. ¿Qué significa? A mayor distancia, menor es los rayos que a mí me van a llegar. Por lo tanto, yo me protejo automáticamente cuando yo estoy más lejos de la fuente de radiación, del equipo. ¿Bien? Mientras más lejos, mejor. Blindaje. Si hay un elemento de blindaje que me protege, tanto sea personal como un delantal, un collar tiroideo, lentes, mitones, etcétera, que estén blindados. Se dice plomados comúnmente porque se ocupa plomo en la mayoría, pero el concepto es blindado. Es lo ideal, o que haya un biombo, o mejor aún, que yo esté fuera de la sala y la sala esté completamente blindada y yo salga de ella, es lo más seguro, porque estoy a mayor distancia y más encima esto está blindado alrededor, o sea, rayos no me llegan. Y el tiempo. ¿Por qué? Porque mientras menos tiempo de exposición reciba de rayos, menos radiaciones para mí, más seguros para mí. ¿Bien? Eso versus los principios de protección, que son fundamentales tenerlos claros. Primero, justificación. Yo debo justificar todo examen de radiología que voy a solicitar. ¿Por qué lo voy a solicitar? ¿Por qué? Porque si yo lo justifico correctamente, la exposición es justificada y esa radiación a la que va a ser expuesta al paciente es justificada para lograr un diagnóstico. Eso es súper importante. La limitación de la dosis. ¿Por qué? Porque mientras menor dosis recibe el paciente, y esto tiene que ver con el tipo de examen que voy a pedir, es súper importante. ¿Por qué?
Yo no puedo exponer a un paciente un bazooka de rayos X a un CONBIM para ver una carie. ¿Por qué me sirve? El CONBIM no va a mostrar la carie y no me va a servir. Por lo tanto, yo tengo que ir de menos a más, pero teniendo conocimientos de los exámenes que pido. Porque si voy a pedir para ver caries, perfecto, pido una Bywin, ni un problema, le achuntó perfecto. Pero si el paciente está con dolor, pídale la Bywin al tiro y la periapical para saber que eventualmente, o tal vez me salto, porque la carie que yo veo es grande clínicamente, no necesito la Bywin para tener angulación cero y ver si una carie es chiquitita, qué profundidad tiene. Ya sé que la carie es grande y destruyó la corona, entonces le pido la periapical para ver el lápiz al tiro, si hay lesión o no, y voy a la endodoncia al tiro. Eso es saber la limitación de la dosis que va conjunto con la justificación, saber el por qué yo estoy haciendo esto. O en otro caso, si quiero hacer un control, pido una Bywing, si quiero hacer un control más grande, una Bywing con una panorámica, o sea, limitar la dosis. O por ejemplo, si yo quiero ubicar un supernumerario, de repente me salto toda la etapa y le pido un COMIM al tiro, que es mayor radiación, pero lo ubico tridimensionalmente y al cirujano lo dejo listo para que él pueda hacer la extracción versus pedirle la no es suficiente, después pido la panorámica y no es suficiente, entonces después le pido el CONBIM. Aumenté la dosis automáticamente del paciente por no saber indicar bien el examen. Y finalmente la optimización, esto tiene que ver con los exámenes propiamente tal, o sea, que los protocolos de examen estén optimizados para la menor radiación posible. Eso ya no depende tanto de uno, sino del centro radiológico donde uno va a derivar. Esos conceptos son súper importantes. La ley de Chile es una ley antigua del año 85, decreto supremo del año 84 y 85, son dos decretos supremos, el número 3 y el número, perdón, el decreto supremo número, no me acuerdo si era el 3 o el 5, y el 133. Son dos decretos supremos, los cuales entregan todas las directrices respecto a la protección radiológica de las personas que hacen toma. ¿Y qué tiene que y las personas que se llaman laboralmente expuestas, los trabajadores expuestos y los seres humanos comunes y corrientes? El trabajador expuesto, que es quien toma la radiografía, establece para un cuerpo total un límite de 5 REM al año o 50 milisieverts año. Esto es equivalente. Lo que pasa es que REM es la medida antigua, Röntgen Equivalent Man. Cuando se empezó a medir radiación, porque esto empezó por los estudios de Marie Curie y en el tiempo con la exposición a la radiación, esto no se sabía, se fue aprendiendo después, se determinó que el Röntgen es quien descubrió los rayos X, yo les hablé de él, describió primero el Röntgen, que es la primera unidad de radiación que existe, pero eso es radiación en el aire. Después se empezó a especificar Röntgen Equivalent Man, o sea, Röntgen equivalente en el hombre. Y esa fue una de las segundas unidades que se crearon para ser más exacta. Pero después, al seguir siendo investigado, se llegó a los milisieverts, y el sievert ya tiene que ver con no solo lo equivalente al hombre, sino el sievert ya es equivalente al tejido que lo recibe. Es distinto que reciba un brazo, que reciba el hígado, que reciba... Por eso que son distintas las medidas. Y el milisievert también es mili porque es dividido en 1000, porque la dosis es muy pequeña. Nosotros trabajamos con milisieverts en radiología intraoral. Son cantidades muy pequeñas, por eso la equivalencia es más pequeña. No quiero entrar en eso porque lo vamos a ver en cursos de protección, que ojalá lo digo más adelante, me encantaría, pero eso es un tema aparte. ¿Ya? Yo solo se lo explico según un sistema de unidades internacionales por qué tienen estos apellidos, ¿ya? Pero no es parte del curso lo que estamos pasando. Solo para que sepan, por ejemplo, que una set de total considera 0,080 milisieverts y una panorámica 0,015. O sea, increíblemente la panorámica es mucha menor radiación que una radiografía total. Incluso una radiografía total tiene mayor radiación que un CONBIM de ambos maxilares. Hay muchos estudios al respecto de esto. Yo aquí tengo, esto es de un paper que nos puso el doctor, que está súper bien, pero los resultados son todos distintos. ¿Ya? Aquí no hay un resultado. Lo que sí está claro es que la radiografía total genera mucha radiación al paciente y siempre es mejor pedirle una panorámica con una Bywing, es lo que yo recomiendo, y lo vamos a ver más adelante. Les había comentado respecto a esto, que es el espectro electromagnético. ¿Qué significa esto? Como les comenté al principio de la clase, el espectro electromagnético explica que la corriente, digamos, de alta tensión generada en antenas, los teléfonos, los radares, los microondas, los celulares, digamos, generan todos ellos radiación, un espectro de radiación electromagnética. ¿Cuál es la característica de esta radiación electromagnética? Si ustedes se fijan, su frecuencia es muy baja. Entonces, yo recibo esta radiación y no me pasa nada.
porque no provoca ionización de la materia, no rompe los enlaces, porque cuando la radiación es suficientemente potente y esta frecuencia aumenta, aquí está la luz solar, los ultravioletas son mucho más frecuentes, pero siguen siendo no ionizantes, no generan ruptura de enlaces y no generan radicales libres en las células, en el agua en el fondo, que nosotros somos sobre el 70% de agua. Pero cuando pasamos a los rayos X y los rayos gamma, que son radiación electromagnética ionizante, que tiene una frecuencia muy alta, tienen la capacidad de romper enlaces y generar reionización de la materia. Y eso genera daño celular. Pero recuerden que todo esto es un espectro largo y que solo estos dos, los rayos X y los rayos gamma, son los capaces de generar esto. El rayo gamma tiene mayor energía que el rayo X, pero es generado de núcleos radiactivos. No tiene nada que ver con lo que nosotros trabajamos. Ustedes ya saben que los rayos X se generan en un equipo, el cual tiene un tubo de rayos X. La única forma de generarlos. ¿Bien? Tienen alta energía y provocan ionización. Entonces, la radiación, ¿cuál es la radiación que nosotros recibimos? Tenemos radiación que recibimos naturalmente y radiación que recibimos artificialmente. El 80% de la radiación que nosotros recibimos es natural. Y dentro de ella hay fuente interna y externa, o sea, fuentes que vienen desde la Tierra y fuentes que vienen desde afuera. ¿Ya? Desde la Tierra tenemos los primeros 20 centímetros de la Tierra, que son radiactivos per se. Hay elementos radiactivos en la Tierra, en la superficie. Está también el radón, que es un gas que viene del interior de las napas subterráneas, que también es radiactivo, que se cuela por todas partes, está en el agua que nosotros consumimos cuando nosotros nos duchamos, en las napas subterráneas, en todas partes. Es un gas radioactivo que genera radiación para nosotros, pero que no nos afecta principalmente. Y también tenemos radiación externa, que viene principalmente de los rayos cósmicos derivados desde el Sol. Esos rayos que nosotros recibimos por caminar en la calle nos llegan, nos generan un efecto, pero es mínimo. Bien, y la artificial, que es el 20%, y de ella la gran mayoría de la artificial se le lleva la radiación médica. Y de ella, la mayor proporción es del escáner médico. Cuando yo me hago un escáner médico, no uno dental, no un combi, un escáner médico, caigo acá. ¿Por qué? Porque la radiación médica es mucho más alta, el escáner médico es el que provoca mayor radiación. Dentro de esta también está, por ejemplo, la radiación generada por los equipos de pesaje digital, digamos, hechos con radiación, los equipos de aeropuerto, para determinar, ¿no es cierto?, cuando nosotros vamos al aeropuerto y nos escanean para ver que si tenemos cosas adentro, también son equipos con radiación, pero muy mínima, y los detectores de humo. También los detectores de humo, algunos tienen elementos radiactivos con radiación para poder detectar el humo, ¿ya? Pero esos tienen un porcentaje muy bajo. Y dentro de ellos también la radiación dental, que está dentro de la médica, pero de este 90% ocupa un 5% de radiación dental. Todo el resto está principalmente por el escáner médico, por la fluoroscopía y por los exámenes, por ejemplo, radiactivos, por ejemplo, con yodo radiactivo, que son elementos, ¿no es cierto?, que pueden generar radiación, pero en menor proporción, el mayor es el escáner. Luego tenemos que la radiación, a su vez, genera efectos biológicos, afecta a los tejidos, nos afecta a nosotros, a los humanos, y tiene efectos directos y indirectos, ¿ya? Que los voy a mencionar de inmediato. Y los factores de daño, yo voy a explicar lo que es el concepto de ALARA, dependiendo del tipo de radiación, la cantidad de dosis que yo reciba, cuánto tiempo recibo, qué tejido es el expuesto, y la cantidad de tejido expuesto y qué tejido es. Eso va a determinar el factor de daño. Elementos de protección. El principal elemento de protección para nosotros se llama dosímetro. El dosímetro es un elemento que uno lo obtiene una vez que hace el curso de protección radiológica y lo certifica ante el CEREMI. El CEREMI nos entrega un certificado para poder utilizar equipos de segunda categoría, por ejemplo, de radiación X por intraoral, y eso después uno lo contrata con una empresa y la empresa nos entrega este dosímetro. ¿El dosímetro qué es? Es una película la cual recibe radiación y al recibir radiación, igual que una película convencional, que forma imagen, esta película por dentro tiene unas capitas metálicas. Y eso, si es que llega a recibir radiación, la película va a marcarse de distinta forma y eso hace la lectura a la empresa y después le entrega esa lectura al Instituto de Salud Pública. Y hace la lectura de esto y va guardando nuestro historial. Si nosotros trabajamos en exposición cero, protegidos, bien hecho, nunca va a haber lectura en los dosímetros. Además que la radiación que nosotros recibimos es tan baja que muchas veces ni siquiera alcanza a formar imagen acá, en el fondo. Pero es de uso personal, es solo para mí, no puede ocuparlo ninguna otra persona y es solo para el lugar donde yo trabajo. Si yo trabajo en distintos lugares donde tomo radiografías, debo tener distintos dosímetros. Nunca sale del lugar de trabajo. ¿Bien?
Hay distintos dosímetros, este es el clásico, el que es de película, ¿no es cierto?, que es retardado, el cual debe retirarse y hacerse la lectura, y hay algunos como estos que son automáticos, que hacen la lectura inmediata y que suenan, tienen un pitito. Estos normalmente se ocupan para cuando las personas que trabajan están expuestos a radiación ionizante corpuscular, no electromagnética, o sea, lo que viene de núcleos radiactivos, ¿ya?, que es más peligroso. No quiero entrar en esas preguntas, son para ustedes, para que las desarrollen después, les va a servir para la prueba, porque viene la última parte de la clase y ya me quedan 2 minutos. Niveles de radioprotección, los vamos a separar en el exterior, que son para la persona que acompaña en la sala de espera, se necesita, ¿no es cierto?, para el operador, que es quien hace la toma, y para el paciente, ¿bien? Para el paciente, ¿qué se recomienda? Primero, que haya señalética que indique, por ejemplo, si la paciente está embarazada y tiene alguna duda, siempre decirlo para que se le ocupe, se utilice un delantal plomado, ¿ya? Ahora, lo ideal es que en tomas intraorales, no extraorales, siempre se ocupe delantal, ¿ya? Y collar tiroideo eventualmente también, ¿ya? En las extraorales, lo voy a explicar cuando veamos panorámica, genera alteración en la imagen y por eso no se puede ocupar siempre, ¿ya? Siempre cautela con los pacientes embarazadas. ¿Pueden tomarse radiografías? Sí, pueden tomarse radiografías, pero con las precauciones para generar la menor exposición posible. Parámetros radiográficos, siempre la mejor técnica, bien tomada, con un protocolo para la toma, para que no me falle, no tener que repetir, porque eso involucra más radiación. Y un correcto procesado para que no me falle la técnica. Esto tiene que ver con lo que hace la persona que hace la exposición una vez que hace la toma, ¿no es cierto? Ocupar collar tiroideo, importante la toma intraoral, ocupar también el delantal plomado. Aquí están los distintos, ¿no es cierto? Pueden ser delantales para niños, muy importante, diferente que para adultos, y pueden tener separado el collar, o sea, sin collar se le pone aparte, y otros que lo traen incluido, ¿ya? Para el exterior es importante tener, primero, una señalética, la cual debe estar afuera e indicar que hay riesgo de radiación, ¿no es cierto? Y este riesgo de radiación, idealmente, no solo que diga riesgo de radiación, que diga riesgo de radiación electromagnética, rayos X. Eso es lo ideal, que explique exactamente a qué me voy a exponer, porque es distinto que acá afuera diga rayos X, que diga radiación corpuscular o radiación nuclear, porque la radiación nuclear es mucho más riesgosa porque la capacidad que tiene de dañar las células, de generar, digamos, rompimiento de enlaces, ¿no es cierto?, es mucho mayor. Por eso es más peligrosa, ¿ya? Y debe haber una luz indicadora afuera que indique que cuando está prendida, dentro se están utilizando rayos X, ¿ya? Biombo plomado, este es solo necesario en caso que yo esté adentro de un espacio muy grande y no tenga que salir afuera, no sea necesario. Tiene que tener ciertas medidas para que me cubra, 1,85 m por 80 m, con una ventanita, ojalá plomada, ¿ya? Si ustedes van a ver acá, muchos de ellos tienen una separación mínima del suelo, porque es muy raro que la radiación de aquí rebote y me llegue a mí, así que no es raro que tengan una leve separación, ¿ya? Pueden tener una leve separación del suelo, idealmente que esté lo más cerca de ella, y tener rueditas porque se mueven, ¿ya? Estos son elementos de protección, yo debo ponerme aquí detrás cuando hago la toma, ¿ya? Debe ubicarse detrás de la toma y ojalá a una distancia de 2 metros, lo ideal, ¿ya? Y esto es importante, el blindaje. El papel no detiene los rayos, el aluminio número atómico 13, recuerden que detiene los de menor energía, pero no los de mayor energía, y el plomo detiene casi todo. Ojo con esto, porque aquí tenemos partículas alfa y beta. Esto es radiación corpuscular, esto es emanada de núcleos activos, ¿ya? Como por ejemplo el plutonio, como por ejemplo el uranio. Estos elementos son tan grandes que incluso los detiene la hoja de papel a la radiación alfa, y el aluminio, incluso antes, en el aire mismo, la radiación beta también se ve detenida. El problema es que esto, si choca con mis células, automáticamente genera ionización. Daña al tiro las células, porque es muy grande. En cambio, los rayos X son mucho más pequeños. Recuerden que no tienen masa, son chiquititos, pero lo que van a hacer es atravesar gran cantidad de estructuras. ¿Qué lo detiene? El plomo. En cambio, el rayo gamma, que al igual que los rayos X, es radiación electromagnética ionizante, su origen no es un tubo de rayos, sino que es un núcleo radiactivo, tiene mucha mayor capacidad de penetración y lo detiene el hormigón. Sobre 10 centímetros de hormigón, de hecho, detienen a los rayos X. No sé cuánto es, yo creo que son como 20 centímetros de hormigón para detener un rayo gamma, porque son enormemente poderosos, ¿ya? ¿Se utilizan? Sí. No voy a hablar de eso, pero se utilizan en medicina, sí, se utilizan los rayos gamma. Protección para mí, para el operador, uso de barreras plomadas, o sea, que esté plomado y yo salga hacia afuera y no esté dentro de la sala, ideal, o biombo plomado. Además, tener
mi control dosimétrico utilizado en el tórax, mi dosímetro, ojalá en la parte alta, bolsillo superior del delantal o eventualmente en el cuello, a esa altura, en la B, ¿no es cierto? Son delantales en B normalmente, en la B, en el extremo, poner el dosímetro. ¿Por qué? Porque es más representativo de la zona donde yo puedo recibir rayos, que es la parte alta del tórax. En la parte baja es más raro, ¿ya? Siempre ocupar mi dosímetro si voy a hacer tomas radiográficas, no afirmar el cabezal, nunca, y no afirmar al paciente la película del paciente. Ahora, si eso llega a ocurrir, porque a veces hay que hacerlo, debo ponerme en una posición de seguridad, no detrás del radio principal y con guantes que sean plomados y plomarme yo lo más posible, o sea, protegerme, blindarme lo más posible. Mitones plomados, delantal plomado, cuello, o sea, collar tiroideo, ojalá también lo más protegido posible para la exposición. Pero lo ideal, nunca exponerse. La zona de seguridad en el interior, cuando yo estoy dentro de la sala de rayos, es entre 90 y 135 grados del haz primario, de donde viene el haz primario, da lo mismo en qué posición está. Yo tengo que tomar esta posición con respecto al rayo central, desde donde sale, 90 a 135 grados, y ojalá a 6 pies, que son 2 metros de distancia, si voy a estar dentro de un lugar. Y ojalá a esos 2 metros de distancia hay acá un biombo plomado, ¿ya? O esté afuera de la sala. Si ya está afuera de la sala es mucho más seguro y si la sala está protegida no hay problema. Nunca detrás del haz primario y nunca fuera de estos ángulos, de los 90-135. ¿Por qué? Porque aquí estoy muy cerca del haz primario. Y acá es porque hay mucha radiación secundaria que rebota en el paciente y rebota en esta angulación. Por sobre los 90 grados me va a llegar radiación secundaria. ¿Bien? Ley del cuadrado inverso de la distancia. Esto es importante recordar, que la distancia me protege. ¿Qué significa la ley del cuadrado inverso de la distancia? En simple, si yo estoy a una distancia 1 y aumento la distancia, o sea, la distancia 1, perdón, acá, y aumento la distancia 2, en el fondo estoy disminuyendo 4 veces la potencia de los rayos que me llegan. Si estos rayos son 10, aquí me van a llegar 2,5. ¿Por qué? Disminuyo 4 veces la potencia de esos rayos debido a que estoy a mayor distancia. Mientras mayor es la distancia, aumenta exponencialmente. De 1 a 2, de 2 a 3, así. Va aumentando o sea, va aumentando la protección y disminuyendo 4 veces, y así aumenta exponencialmente la protección a la distancia. ¿Bien? Estas son preguntas para ustedes, nuevamente no voy a hablar de ellas, no tengo tiempo de en una clase relativamente muy larga, ¿ya? Y les recuerdo lo importante finalmente de la radiosensibilidad, ya estoy pasado 5 minutos, les pido disculpas, pero esta era una clase muy larga. Recuerden que cuando yo recibo radiación, puede ocurrir que hay una correcta reparación, o sea, se genere radicales libres por ruptura de enlaces de las células, ¿no es cierto?, en el agua, eso daña la célula, pero su reparación sea correcta, la célula se recupera y siga funcionando normalmente. El problema es que cuando esa reparación es correcta, puede ocurrir una célula viable modificada, o sea, un efecto estocástico, que significa probabilístico, una probabilidad de que me pase algo en el futuro, o ya la radiación provoque un daño que sea irreversible y la muerte celular, la apoptosis, o una incapacidad de reproducción futura a mi descendencia, que va a ser un efecto determinístico. O sea, cuando yo recibo una dosis muy alta, ya no hay una probabilidad. Esto me va a ocurrir. O puede haber muerte celular o incapacidad de reproducción. Y esto va a depender de esto, de ALARA. As low as reasonably achievable, significa esto en inglés, que significa ojalá, o sea, exposición dentro de lo menor posible, y va a depender del tipo de radiación, lo anterior, de la cantidad de dosis que yo reciba, del tiempo que reciba, de la cantidad de tejidos que estén expuestos y del tipo de tejido que sea expuesto, porque la radiosensibilidad depende del tipo de tejido. ¿Bien? Entonces, dependiendo de lo anterior, vamos a tener acá efectos radiológicos provocados por la radiación que van a ser efecto estocástico o probabilístico, esto es sinónimo, o efecto no estocástico determinístico. El efecto probabilístico o estocástico es independiente de la dosis. ¿Por qué? Porque la dosis es tan pequeña que al yo recibirla, el azar podría provocar que a mí se me genere un efecto. Pero esa dosis igual en distintas personas, o sea, distintas personas reciben la misma dosis, no siempre les va a provocar daño. ¿Por qué? Porque depende de quiénes son ellos, cuál es su genética, si tienen sensibles genéticamente a la radiación, si tienen antecedentes de cáncer, etc. Hay un azar que puede provocar por la dosis baja que recibieron, que absorben, que eventualmente en el tiempo de 10 a 40 años llegan a generarse un efecto. El cambio no estocástico determinístico depende de una dosis. ¿Por qué? Porque se sobrepasa una dosis llamada umbral.
Si ese umbral se sobrepasa, la dosis es muy alta y va a causar un efecto sí o sí en la persona. Entonces, en distintos individuos siempre va a haber un efecto. Siempre. ¿Por qué? Porque la dosis es muy alta. Por ejemplo, alopecia, que al paciente pierda el pelo, alopecia por radiación, es un efecto determinístico. Me llegó tanta radiación que perdí pelo. Y una mutación, por ejemplo, genética, es un efecto estocástico probabilístico, porque eso le va a afectar a mi descendencia, pero yo no lo voy a poder saber. Entonces, la dosis de radiación deberá ser mínima, la mínima necesaria como para obtener, ¿no es cierto?, una, ¿cómo se llama?, un diagnóstico. Eso es lo ideal. Y recuerde cuál es la cantidad de radiación que usted va a utilizar, no un cañonazo de rayos, sino algo más exacto. Y respecto a los exámenes, los pacientes, ¿no es cierto?, para hacerse los exámenes debe considerarse que lo ideal en un paciente que va a empezar un tratamiento, ¿no es cierto?, y que se quiere ver si va a tener caries o no, empezar con panorámica o Bite-Wing, ¿no es cierto?, y por sobre un set de aperapical total, ¿ya? Y, y el examen individual de una perapical, caso que sea en un edéntulo, solo una radiografía individual para la zona que me interesa, ¿ya? 6 a 12 meses, nuevamente se puede hacer un control en un paciente, ¿no es cierto?, que tiene riesgo de caries, y hasta 1 año o 2 años en pacientes que no tienen riesgo de caries, ¿ya? Y en pacientes con enfermedad periodontal, depende del tipo de enfermedad y lo que diga el clínico, ¿ya? Y para monitorear el desarrollo, depende también en niños, por ejemplo, de lo que indique el especialista, y pacientes con patología, ¿no es cierto?, de caries, restauración, etcétera, también depende de lo que indique el clínico. Y finalmente, en la orden que usted va a hacer el próximo año, en cuarto año, ¿no es cierto?, para solicitar la radiografía, siempre indicar cuál es el examen, cuál es el diagnóstico, etcétera, que es una cosa súper importante. Con esto termino. Disculpen que me haya atrasado 10 minutos, pero es una clase muy larga. Yo me tengo que retirar ahora porque me voy a hacer de inmediato un laboratorio. Les deseo todo lo mejor. Cualquier duda que tengan, tienen el correo. Y esa es la forma oficial, correo o mensajes a través del portal, que yo les puedo responder ante cualquier duda. Les mando un abrazo.